si les parece, entonces pasamos de tema y también, Francis, te quería preguntar por otra noticia que hemos visto también en medios de comunicación de una detección en el experimento LHCb, el instrumento LHCb del acelerador, el LHC, Mm. sobre un tetraquark, una partícula compuesta formada por cuatro quarks. Y por cierto, quería comentar también como anécdota que al principio del programa les hablé de estas conversaciones con Iván Otero. Pues justamente cuando de las primeras cosas que comentamos, él nos hablaba de que, porque claro, estamos hablando de que Starmus se había ido de España, se iba a Noruega y tal, y decía que bueno, que estas cosas en España, bueno, que pues lo típico, que no valoramos la ciencia y tal, y ponía como ejemplo cuando en los años 60, me envió unos recortes, en los años 60 España se sale del CERN cuando estaba los planes para construir el LHC y que yo no lo sabía, pero en aquel momento había una opción de que se hiciera en España, el colisionador, por el Escorial o algo así, que había una zona allí que era una de las zonas candidatas para haber construido el LHC. O sea, imagínate, ¿no? No tenía yo ni idea de que esto había sido así la historia de este asunto. Pero bueno, volvemos al presente. Que eso, una partícula formada por cuatro quarks. Entiendo, Francis, que no es la primera, pero que las anteriores parece que es más bien lo que se llama una especie de molécula de partículas, ¿no? O sea, que realmente son, pero que esta sí que parece ser que es más compacta o no se sabe. No, estamos igual, estamos igual. O sea, el gran problema de este tipo de hadrones exóticos, ¿no? Los hadrones son partículas formadas por quarks y tienes pues, los mesones que están formados por dos, una pareja de quark antiquark, los bariones, como el protón o el neutrón, están formados por tres quarks de valencia, y después tienes la posibilidad de que, teóricamente, y además estos son predicciones de los finales de los 60, o sea, de las primeras predicciones de los modelos de quark, es que podían existir también partículas de 4 quarks, de 5 quarks, de 6 quarks, etcétera, ¿no? Claro, ¿qué problema tiene distinguir una partícula de 4 quarks de dos partículas de 2 quarks muy pegaditas? Porque tú también puedes tener un estado, lo que se llama una molécula hadrónica. Una molécula hadrónica son un estado en el que tienes, por ejemplo, dos mesones que están dando vuelta el uno alrededor del otro. Hay que tener en cuenta que como estas partículas son muy inestables, tienen vidas medias súper cortísimas, el tiempo que tienen que estar dando vuelta uno alrededor de otro es nada. O sea, estamos hablando pero de esos 10 a la menos 18 segundos o cosas así. O sea, cosas absolutamente. O sea, que realmente que nadie se imagine una molécula química, ¿no? Formada ahí estable, con un enlace robusto. No estamos hablando de una cosa como muy metaestable, ¿no? Muy inestable. Entonces, ahora mismo no sabemos predecir en detalle cuál es la diferencia entre la señal de una molécula hadrónica y de un hadrón exótico verdadero. En un hadrón exótico, los 4 quarks, por ejemplo, si fuera un tetraquark, 2 quarks y 2 antiquarks, se comportarían de manera libre como si estuvieran todos atrapados. Y sería imposible saber cuáles son unos y otros, ¿no? Y claro, ahí habría estados de superposición cuántica, habría como entrelazamiento cuántico entre esas partículas, pero ese tipo de propiedades no las podemos explorar, no podemos entrar ahí dentro, ¿no? Entonces, si tú tienes, por otro lado, una parejita quark-antiquark y otra parejita quark-antiquark que están temporalmente ligados, pero siguen siendo parejitas, la diferencia es muy pequeña entre ambas posibilidades. Y hoy en día no podemos calcularla, no sabemos calcularla. No sabemos. La cromodinámica cuántica es una teoría extremadamente difícil y en redes no sabemos predecir la masa del protón y una partícula súper sencilla. No sabemos predecir la masa del pión. O sea, problemas muy básicos, muy sencillos. Pensamos que la teoría los describe perfectamente, pero no tenemos ordenadores suficientes para resolverlos. Son problemas muy complicados. Necesitamos ordenadores cuánticos, sí o sí. Y eso fue uno de los motores por los cuales Richard Feynman propuso los ordenadores cuánticos, ¿no? Para resolver problemitas tan sencillos como este, ¿no? Como calcular la masa del protón. Entonces, como no sabemos predecir bien la diferencia entre estas partículas, lo que yo veo es un pico que puedo interpretar de manera fenomenológica, con un modelo aproximado, como una doble resonancia o como una resonancia suficientemente ancha, ¿vale? Un poquito más ancha de la cuenta. Entonces, en un caso lo interpreto como una molécula hadrónica, en otro caso lo interpreto como un tetraquark verdadero, ¿no? Un tetraquark en el que de verdad están. Y entonces ambos modelos funcionan, ambos modelos predicen, lo que yo observo es un pico, ¿vale? Yo observo un pico y pongo ambos modelos y puedo calcular la masa en ambos modelos y la anchura y más o menos coincide con el resultado. Entonces, lo que se ha observado a 5 sigmas es que esta resonancia existe, ¿vale? O sea, ahí hay algo.
con esta masa, ¿no? La masa son unos 6.900 megaelectronvoltios, unos 6,9 gigaelectronvoltios, ¿no? Esa masa es suficientemente grande como para estar hecha la partícula necesariamente de 4 quarks del mismo tipo, de quark encanto. Bueno, pues estas partículas son muy interesantes, tanto si es un tetraquark verdadero como si es una molécula de dos partículas JC. La JC es la partícula que está formada por un quark encanto y un antiquark encanto, es un mesón. Lo interesante de estas partículas que no tienen sabor, en el que tienen, digamos, el quark y el antiquark son siempre del mismo tipo, porque si tú tienes una partícula, un pión, por ejemplo, y tienes un quark arriba y un quark abajo, pues tienes ahí tienes dos quarks que son de sabores distintos, entonces la partícula tiene sabor. O sea, eso en las interacciones se observa. Pero en estas partículas que no tienen sabor, tú puedes estudiar ciertas cosas, por ejemplo, la violación de la simetría CP. Y eso, la violación de la simetría CP se observó con partículas de este tipo, ¿no? Entonces, puedes hacer estudios de ciertas propiedades, que son partículas que son idénticas a su antipartícula. Claro, si tienes dos quarks C y dos antiquarks C, la antipartícula es la misma partícula. Son completamente idénticas, no hay diferencia. Entonces, sin embargo, la violación de la simetría CP introduce pequeñísimas diferencias en las tasas de desintegración. Con lo que estas partículas son súper maravillosas para hacer cantidad de estudios de precisión de cromodinámica cuántica, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy interesante el descubrimiento, pero por desgracia, ni ahora, ni probablemente muchísimo tiempo, seamos capaces de saber si de verdad es un tetraquark verdadero o si es una molécula de quarks. Eso va a costar más de una década. No lo sé yo si el HL-LHC, que empezará a tener colisiones alrededor de 2027, si todo va bien, en LHCb podrá observar ese tipo de partículas, ¿no? Pero bueno, aún así se han observado otros tetraquarks, o sea, otros candidatos a tetraquark, se han observado candidatos a pentaquark, no sabemos qué naturaleza tienen, pero hoy en día ya se asume el nombre de tetraquark. O sea, esto se va a llamar toda la vida tetraquark. Sea tetraquark verdadero, sea molécula de dos mesones, ya se ha usado el término tetraquark y se mantiene eternamente. Me acuerdo bueno, del pentaquark, ¿no? No hace mucho que se habló también del pentaquark. Sí, observaron primero el pentaquark, pero bueno, ya había indicios previos de tetraquarks, de varios tetraquarks. Hay indicios de tetraquarks de principios de los 2000, 2002, 2003, ya ha empezado a haber indicios y los indicios han ido corroborando, y el LHCb es que es un instrumento muy, muy bueno. Entonces, tiene una precisión, tiene una capacidad, una sensibilidad para ver muchas cosas que otros instrumentos no tienen, y por eso muchos de estos descubrimientos están alcanzando las 5 sigmas gracias a LHCb. Es un instrumento mediano, pequeño, es un instrumento extraño, porque claro, los instrumentos como CMS y Atlas son como un cilindro con capas como de cebolla. Entonces tienes como el tubo por el que vienen los protones en una dirección y en otra, y tienes como una serie de capas cilíndricas colocadas alrededor del tubo, ¿no? Cuando colisionan, salen los productos de desintegración y tú quieres verlos en ese cilindro, ¿no? El LHCb lo que hace es ver colisiones asimétricas. El punto donde ocurre la colisión produce la colisión, la produce de manera simétrica, pero yo solo pongo el detector a un lado, pongo como una especie como de trozo de cilindro. Y entonces solo veo como la mitad del resultado de la colisión, y un cierto ángulo. Entonces, ¿eso qué ventaja tiene? Pues que me permite quitarme un mogollón de ruido. Me quita un mogollón de ruido porque las colisiones protón-protón que te dan de alta energía, que producen muchos quarks, sobre todo botón. El quark botón es el más pesado que se hadroniza. El quark top no hadroniza, vive demasiado poco tiempo para poder formar mesones o bariones. Entonces, siempre una partícula individual, ¿no? Y gracias a eso la podemos estudiar muy bien, porque la cromodinámica cuántica para un quark la entendemos muy bien. O sea, en cromodinámica cuántica, entender lo que pasa con un quark es muy fácil. Puedes hacer un régimen perturbativo, etcétera. El problema es que... Pero eso es como la química de un átomo. Claro, como lo de los átomos hidrogenoides, de un átomo en el que solo tiene un electrón arriba. Es una química fácil de entender, pero bueno, te ayuda a entender química. Pero las gracias son cómo se juntan, claro. Claro, el problema de cómo se juntan es que es extremadamente complicado. Entonces, realmente en un protón, pues no hay 3 quarks, sino que hay una infinidad tremenda de quarks. O sea, hay una cantidad enorme de excitaciones del campo de los quarks y del campo gluónico que tú puedes interpretar como una serie de partículas en cierto régimen,
y que en el régimen de muy, muy baja energía interpretas como que son excitaciones de 3 partículas. Pero cuando subes en energía, te empiezan a aparecer tantas partículas como tú quieras, ¿no? Conforme subes la energía, a la energía del LHC, son 2 haces de 6,5 teraelectronvoltios, el protón está hecho de cientos de miles de quarks. Está hecho de muchas cosas, ¿no? Por eso las colisiones son tremendas. Cuando colisionan un protón contra otro protón, la mayor parte de los quarks pasan de manera transparente, pero se producen pues 50, 60 colisiones en ese único choque, ¿no? O sea, que son... Mira, perdona que te interrumpa, Francis, ahora me voy a sentir como un presentador de televisión. Perdona, pero tenemos noticia en directo, última hora, desde el aeropuerto Tenerife Norte. Me acaban de informar que está aterrizando ahora mismo en Neferchiti. Venga, pues tienes que ir a por ella. Y estar aquí para la charla de mañana que ya les comentamos. Sí. O sea, pues bueno, resumiendo mucho, esto es una gran noticia porque es un descubrimiento, pero que por desgracia pues no sabemos si es un tetaquark verdadero o no, ¿no? Y no lo vamos a saber en los próximos lustros. Bueno, pues qué bajona. Yo pensaba que justo la gracia de esta noticia era que sí que había indicios de... Porque yo he visto declaraciones de unos expertos que pensaban que sí que hay más confianza en que en este caso, la verdad que no sé por qué, bueno, en qué decían eso. Ya te digo, el ajuste teórico de ambas señales es muy parecido, o sea, no hay diferencia, o sea, tú tienes los datos y lo puedes ajustar y los errores de ruido son grandes, o sea, aquí se ha hecho un descubrimiento a 5 sigma, pero aún así los niveles de ruido son altos, ¿eh? Vale. O sea, tenemos mucha incertidumbre. Esto se reducirá con mayor número de colisiones, ahora con el LHC RAN 3 se multiplicará como por, no creo que llegue por 10, pero casi, ¿no? Del orden de 8 veces lo que el LHCb podrá obtener, y después en el HL-LHC como por 80 veces, ¿no? Lo que pasa es que también se trabajará con mayor energía y este tipo de partículas de baja masa será más difícil de ver. Fíjate, aquí en el chat de YouTube, con los amigos que están siguiendo el programa en directo, pues había cierta incredulidad con ese comentario de que España había sido candidata para la ubicación del LHC, y les acabo de poner el enlace a algunos, hay por ahí páginas escaneadas de un periódico de la época que yo evidentemente no recuerdo, pero al parecer había un periódico llamado Nuevo Diario, supongo que sería nuevo en aquel momento, por eso es mala idea ponerle nombres como nuevo a las cosas, ¿no? Fechada el 29 de mayo de 1968, que se titulaba "Posiblemente un acelerador atómico será instalado en el Escorial". Acelerador atómico, ojo, porque estas cosas, lo atómico era en los años 60 lo guay, ¿no? Pone arriba, inaugurado el curso internacional del CERN, que se ve que debía haber no sé, algún tipo de curso y que de ahí venía el interés en los medios de comunicación, seguramente se habría hecho a lo mejor en Madrid, y entonces la noticia era un poco esa, ¿no? Que España era candidata para albergar el acelerador, pero lo que me llama sobre todo la atención sobremanera, sobre todo y sobremanera, las dos cosas, es que el subtítulo es maravilloso, dice: "Está casi terminado, pero pendiente de la elección del lugar". Está terminado, pero no sabemos todavía dónde va a ir. ¿Cómo puede estar terminado si no sabe dónde va a ir? Lo tenía guardado en un almacén, todas las piezas. Sí.